complicaciones post-extracción. Después vamos a hablar sobre infecciones faciales, pero como complicaciones post-extracción. Y también vamos a ver lesiones neurales, algo de hemorragias y también algo de alveolitis, que es algo que pidió uno de ustedes el día de ayer o preguntó sobre el manejo de algunos problemas relacionados con reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, después de una extracción de cualquier diente retenido o incluso de un diente cualquiera, ¿no?, se puede presentar una serie de problemas llamadas complicaciones, ¿no? La complicación, está en la definición, es un segundo episodio clínico, igual después se produce después de un primero, o que es consecuencia de una enfermedad previa que ha existido, ¿no? Es decir, el paciente vino por un diente retenido y terminó con dolor, terminó con inflamación, ¿no? Entonces, el segundo problema se le denomina complicación, ¿no? Pero, a diferencia de la secuela, la complicación es reversible, no es temporal, ¿no? En cambio, la secuela es de carácter permanente, es irreversible, ya no podemos hacer nada. Si tomamos como ejemplo una lesión neural, una hemorragia, ¿no?, es una complicación, pero después de solucionar la complicación, debemos esperar que no ocurra mayores problemas, es decir, no se convierte de ninguna manera o difícilmente en una secuela. Se convertiría, diría, en una secuela si es que el paciente fallece como consecuencia de la hemorragia, ¿no? Pero si la hemorragia es contenida, es solucionada en su oportunidad, no debe haber secuelas, es una complicación. En el caso de la lesión neural es diferente, ¿no?, porque la lesión neural puede ser una lesión pasajera o puede ser también de carácter permanente. Si es de carácter permanente ya no es una complicación. El nombre que corresponde es una secuela. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, cuando un paciente viene con la cara hinchada, tenemos que saber claramente por qué viene con la cara hinchada, ¿no? Existen 4 situaciones clínicas que pueden corresponder a una cara hinchada, ¿no? La primera, la niña del lado izquierdo abajo, es una niña que tiene un hinchazón, tiene una facie dolorosa, tiene además un enrojecimiento de la cara, es evidente que existe mucho dolor, ¿no? Y se trata de una infección. Entonces, una de las razones por las cuales el paciente puede venir con la cara hinchada es por una infección. En el lado derecho vemos un caballero que no parece muy preocupado, un poco indiferente, tampoco está feliz, ¿no?, porque tiene una complicación llamada edema o llamada hinchazón, ¿no?, una llamada edema, ¿no? El edema es una complicación que se produce debido a la ruptura de los vasos linfáticos. A diferencia de los vasos sanguíneos donde se produce hematoma, un traumatismo en la cara donde se rompen los vasos linfáticos, se produce un edema, ¿no? Entonces, el edema es consecuencia de un traumatismo. El hematoma también es consecuencia de un traumatismo, en todo caso acá no vemos acá atrás creo que hay un hematoma. Sí, este es un hematoma. La señorita del lado izquierdo tiene un hematoma, ¿no? Es decir, tiene un aumento de volumen, es una hinchazón que no ha desaparecido, pese a que han pasado 4, 5, 6 días, ¿no? En cambio, el edema, como el caballero de acá a la derecha abajo, el edema suele desaparecer o comenzar a desaparecer o a disminuir significativamente después de 2 a 3 días, ¿no? Ese es el tiempo máximo en el cual un edema causa problemas y después, con los medicamentos o sin los medicamentos también, el rostro del paciente va volviendo a la normalidad. En cambio, la señorita que está arriba, en los ojos cerrados, con una hinchazón de toda la cara, con el labio superior e inferior completamente hinchado, en parte ha sido porque fue sometida a una extracción de un diente retenido, pero de la noche a la mañana, en pocos minutos o en pocas horas, va a ser un cuadro de hinchazón tan grande. En el caso de la señorita del medio, la hinchazón corresponde a un edema angioneurótico, una reacción de hipersensibilidad, ¿no?, que fue producida a consecuencia de una reacción alérgica, una reacción tipo 1, según la clasificación de Hell y Coombs, ¿no?, y que fue producida por que la paciente era alérgica a la penicilina. Entonces tenemos claro que existen 4 situaciones, ¿no?, 4 situaciones clínicas que pueden cursar con hinchazón de la cara. Una es el edema, otra es el hematoma, son consecuencias traumáticas, otra es la infección, que es un problema de orden de contaminación bacteriana,
Y otro es la hinchazón, que hemos dicho se llama edema neurótico, consecuencia de una reacción alérgica, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión traumática y hay un accidente o hay una cirugía que hemos realizado, una cosa importante, muy importante, es, además de manejar la hinchazón, es decir, el edema, manejar también el dolor, ¿no? Y tenemos que tener muy en claro, hoy día que estamos hablando de complicaciones, que una de las cosas que el paciente no nos perdona es el dolor, ¿no? El paciente puede aguantar la hinchazón, ¿no? Puede ser más o menos tolerante, le asusta en todo caso, pero lo que no puede soportar es el dolor, ¿no? Entonces, el dolor nosotros lo cuantificamos, ¿no? Tenemos que cuantificar, mira cómo vamos a cuantificar el dolor si el dolor es subjetivo. Y hay formas de cuantificar el dolor de manera subjetiva, ¿no? A eso se le llama la escala VAS, ¿no? V, ¿no? B chica a S, que en inglés son las siglas de la escala visual analógica. ¿Qué significa eso? Que al paciente se le presenta se le pregunta, hay dos formas, una regla, un gráfico, ¿no? Y lo otro es que se le, se le explica y se le dice que si usted no tuviera absolutamente nada de dolor, tendría, imagínense, ese es el valor de cero, no tiene dolor. Ahora imagínense el dolor más desesperante que usted podría sentir, eso equivale a 10. En este momento, después de la cirugía, en este caso, ¿como cuánto le duele? Y el paciente realmente es capaz de cuantificar cuánto de dolor siente, ¿no? A eso se le llama la escala subjetiva del dolor o la escala visual analógica, ¿no? Y en todas las especialidades existe lo que se llama el modelo del dolor, ¿no? Es decir, es aquella cirugía que produce la mayor intensidad de dolor posible dentro de esa especialidad, ¿no? Si fuéramos ginecólogos, utilizaríamos o se usa la histerectomía, ¿no? Sea la extirpación del útero, como una cirugía referencial que produce un dolor intenso, ¿no? En cirugía general utilizan la apendicectomía, en otorrino, otorrinolaringología utilizan la cirugía de oídos, el posoperatorio de una cirugía de oídos. En odontología utilizamos como modelo del dolor, que se le llama el modelo del dolor dental, a una extracción dentaria, a la extracción de un tercer molar retenido, que ha sido extraído mediante un colgajo, una osteotomía, y durante un procedimiento que ha durado en promedio un tiempo máximo entre 45 minutos y una hora. Eso es para nosotros, ese, con fines de investigación clínica, y tomamos como referencia clínica también este concepto del modelo del dolor dental, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando el paciente presenta un cuadro clínico, un cuadro doloroso, un síndrome doloroso, con una intensidad de dolor similar a un modelo del dolor dental, tenemos que utilizar, pues, un buen analgésico y un buen antiinflamatorio, ¿no? Dentro de los analgésicos por excelencia tenemos a los opioides, en este caso el tramadol solo, o el tramadol que viene combinado con el paracetamol, ¿no? También tenemos una otra opción, si no queremos utilizar opioides, ¿no? Podemos utilizar los coxip, ¿no? O podemos utilizar también el ketorolaco, ¿no? La vía de administración va a depender de la intensidad del dolor en todo caso, ¿no? Pero este es el concepto básico del modelo del dolor dental y la manera como nosotros manejamos. Bueno, acá estoy jovencito, hace más de 20 años, desde el año 2001, ¿no? 21 años, 20 años exactamente, ¿no? En una publicación del diario Expreso, ¿no? Yo decía ya, pues publicaba con un poco de cherries, como se dice, cuidado con los dientes retenidos, ¿no? Ya en ese entonces mostraba una preocupación por estas piezas dentales y las complicaciones que pueden ocurrir después de una extracción. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una regla básica que está escrita en forma básica, en forma gráfica, que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Sea en el campo empresarial, en el campo técnico, en este caso en el campo médico. Si el paciente, por ejemplo, presenta una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Hay que ver si la reacción de hipersensibilidad, en este caso, es de tipo local, como la reacción tipo Artus, que ahora vamos a ver fotográficamente para que nunca se olvide, o se trata de una respuesta antígeno-anticuerpo aumentada, ¿no? Sabemos que cuando un antígeno se une con un anticuerpo, ¿no? O viceversa, cuando se une, van a producir una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Para una respuesta inmune, perdón, disculpe. Y esta respuesta inmune, cuando es exagerada, se le denomina reacción de hipersensibilidad.
cuando la causa, ¿no?, la causa de esta reacción de hipersensibilidad es la misma respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no?, es diferente la respuesta que se puede presentar cuando la respuesta antígeno-anticuerpo está incrementada no por la reacción antígeno-anticuerpo en sí, sino por un grupo de proteínas de bajo peso molecular llamadas complemento, el sistema del complemento se le llama, ¿no?, que es un conjunto de 9, ¿no?, proteínas de bajo peso molecular, ¿no?, cuyas siglas son una letra C mayúscula y un subíndice que va del 1 al 9, de C1 a C9, ¿no? Entonces, este exceso de complemento o esta alteración del sistema del complemento ocasiona también una reacción de hipersensibilidad, pero que es totalmente distinta a la que se puede producir cuando hay una respuesta antígeno-anticuerpo por sí per se, ¿no? Entonces, la reacción tipo Artus es una reacción local que se caracteriza por una necrosis local del tejido. Esa es básicamente la reacción tipo A o la reacción tipo Artus, ¿no? Es una reacción impredecible, ¿no?, que es producida, ¿no?, por la inoculación de alguna sustancia. Nosotros en odontología usamos mucho la anestesia, es una de las sustancias que inoculamos, ¿no?, durante un tratamiento, y como consecuencia de ello, en algunas ocasiones, es una patología muy rara, dicho sea de paso, se produce una necrosis local en el sitio donde hemos hecho la punción para aplicar la anestesia, ¿no? Puede ser pequeña, como 1 milímetro, o puede ser tan grande como todo el paladar, ¿no? Es una reacción impredecible, ¿no? Y también es inconmensurable en el sentido de que la intensidad de la respuesta no la podemos predeterminar, ¿no? Como es una necrosis local, el tejido se necrosa, ese tejido, esa herida, va a cicatrizar de manera espontánea, sin ningún tratamiento, después de 5 a 7 días, que es el tiempo promedio en que la encía se regenera, ¿no? En cambio, la respuesta, cuando se trata de una respuesta antígeno-anticuerpo, va a depender de la intensidad de esta respuesta para que se produzca una urticaria, cuando se produce el rasgo cutáneo, o como la señorita que vimos en la primera foto que apareció completamente hinchada, que se llama edema de Quink, ¿no? O angioedema también se le llama, o que la respuesta de hipersensibilidad sea tan intensa que se llama shock anafiláctico, que puede llegar a producir la muerte del paciente de manera instantánea. Acá está la clasificación de Helly-Combs que hasta ahora se utiliza, ¿no?, en la cual tenemos, se describen, perdón, hasta 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. La que nos interesa a nosotros en odontología, porque guarda relación con tratamientos odontológicos y que se presenta en alguna frecuencia en la parte clínica, en nuestra clínica, es la reacción, la urticaria, ¿no?, es el edema angioneurótico, el shock anafiláctico, que son respuestas tipo 1, son reacciones alérgicas, conocidas como reacciones alérgicas. Hay muchas reacciones alérgicas, no es la única, no son las únicas, y las reacciones tipo 3, dentro de las cuales, una de ellas es la reacción tipo Artus, ¿no?, es la que hemos mencionado y vamos a ver algunas fotografías, algunos casos clínicos. Cuando aplicamos exceso de anestesia, ¿no?, se produce una isquemia. Esta isquemia, en algunos casos, puede producir una necrosis, pero la necrosis que produce una isquemia exagerada, ojo, esa isquemia puede producir una necrosis después de algunas horas, ¿no?, incluso después de algunos días, ¿no?, pero por lo general es algunas horas. En cambio, la reacción de Artus es una reacción inmediata. Acá vemos 2 ejemplos. En el lado izquierdo vemos el paladar adyacente a una molar, ¿no? Eso me pasó a mí en el consultorio, ¿no? Nos pasó en el consultorio, mi esposa aplicó la anestesia y me llama y dice, ¿qué es esto que ha aparecido? Entonces, clínicamente se ve una lesión, una necrosis muy pequeña en el sitio donde aplicó la anestesia para hacer un tratamiento de operatoria dental, ¿no? Es una reacción tipo Artus pequeña. En la parte media, perdón, la foto del lado derecho, vemos también una reacción tipo Artus un poco más grande, pero se trata también de una reacción tipo Artus. En ambos casos, el tratamiento fue no hacer nada, ¿no?, simplemente darle sintomáticos, porque la reacción tipo Artus es una reacción local que va a cicatrizar de manera espontánea y no requiere de ningún tipo de tratamiento. Eso es en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, ¿no?, una de ellas, ¿no?, porque hay varias. Dentro de las reacciones, en el caso de la reacción tipo Artus, la reacción clase 3,
Se produce por una alteración en el sistema de complemento y también una alteración, un exceso de inmunoglobulinas, ¿no? En ese caso es la inmunoglobulina M. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad ocasionadas por alergias, en este caso alergias medicamentosas, en dos casos, en el lado derecho una urticaria, ¿no? Que es el ras cutáneo, donde aparecen vesículas, ¿no? Lesiones, acúmulo de líquido, que al tocarlas tienen una consistencia dura, ¿no? De una papa pequeña, por eso se denomina pápula, ¿no? Son pápulas que tienen contenido líquido, bueno, es decir, vesículas, y que tienen una zona roja en su base o alrededor, ¿no? Es decir, tienen unas ronchas, ¿no? Presenta ronchas. Además, el paciente presenta un escozor, ¿no? Es decir, una picazón intensa, y que a veces este escozor es tan intenso que el paciente manifiesta una sensación de ardor o de calentamiento de la cara, del tejido blanco, ¿no? Y a eso se le llama prurito. Entonces, el prurito, el escozor, las lesiones papulares, las lesiones vesiculares, acompañadas de ronchas, ¿no? Que pican mucho, eso es una urticaria, ¿no? En cambio, perdón, un segundo, vamos a apagar el micrófono. Perdón, un segundo. Ya está. Disculpen. Entonces, decía entonces que en el lado izquierdo vemos una reacción alérgica llamada edema de Kuhn o de edema angioneurótico. La hinchazón, entonces, hemos visto en primer lugar la hinchazón producida por una reacción de hipersensibilidad. Ahora vamos a ver el algoritmo, es decir, la forma como nosotros tenemos que hacer una distinción, una discriminación cuando la causa de la hinchazón es un traumatismo o es una infección. Cuando hay un traumatismo, el traumatismo se puede producir por un accidente, ¿no? O puede ser como consecuencia de un tratamiento quirúrgico, un postoperatorio. Y lo que se puede producir como cuadro clínico es un edema, hemos dicho, la ruptura de vasos sanguíneos, o la ruptura de vasos linfáticos, llamada edema, o la ruptura de vasos sanguíneos que producen hematoma. Mientras que la infección tiene otras características, se caracteriza por presentar dolor, y este dolor va más allá de los 2 días. El dolor espontáneo desaparece en cualquier paciente sometido a una cirugía tercermolar a los 2 o 3 días, ¿no? Es decir, si lo tocamos le va a seguir doliendo, pero si de manera espontánea el dolor o desaparece o tiene una tendencia a desaparecer, a disminuir de manera significativa. Pero si en cambio pasan 2 días, 3 días y el dolor o se mantiene o se intensifica, entonces podemos sospechar que se ha producido más bien una infección, ¿no? Y esta infección amerita otro tipo de manejo. Entonces tenemos un paciente edematizado, tenemos un paciente con un hematoma que se caracteriza por la presencia no necesariamente de un moretón, porque el moretón aparece generalmente después de 5 o 6 días, pero el hematoma, a diferencia del edema, es una hinchazón que va más allá de los 2 días. Es una hinchazón que no baja. A veces se acompaña de enrojecimiento, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo se produce el hematoma? El hematoma se produce porque algún vaso sanguíneo continuó sangrando internamente y eso ha producido puede haber producido un acúmulo de sangre dentro de los tejidos, ¿no? Otra causa es que el paciente tenga fragilidad capilar o fragilidad vascular, entonces una pequeña cirugía o una cirugía convencional provoca pues una intensidad de ruptura, una intensidad así de ruptura vascular mayor que que la mayoría de nosotros, ¿no? El hecho es que el hematoma puede ser tan espectacular como esto, y el hematoma, a diferencia del edema, no desaparece o comienza a disminuir después de los 2 días, sino que el hematoma puede tardar hasta una semana, 10 días en disminuir y desaparecer. Lo que hay que cuidar del hematoma es que no se infecte, ¿no? Porque la sangre extravasada ya no podemos hacer nada, no la podemos aspirar, no la podemos curetear. Lo que tenemos que hacer es evitar que ese caldo de cultivo, que es la sangre coagulada dentro de los tejidos, pueda complicarse con una infección. Entonces, el manejo de un hematoma, ojo, el manejo de un hematoma es similar al de una infección activa, es decir, darle antibióticos en gran concentración como si se tratase ya de una infección, debido
al alto riesgo que corre el paciente de producirse o de instalarse una infección. Esa es la diferencia sustantiva con el hematoma, ¿no? Y después el moretón o la mancha de color morado, ¿no? La carboximoglobina, que se vuelve verde porque se convierte en biliverdina, y después se vuelve amarilla, ¿no? La mancha amarilla porque se convierte finalmente en bilirrubina, ¿no? Que es el producto final de degradación de la hemoglobina. Esa mancha va a aparecer generalmente después de 5, 6, 7 días, ¿no? Y cuando vemos una mancha, una pigmentación en la piel, generalmente es una mínima expresión, es una punta del iceberg de la gran cantidad de sangrado que hay internamente, ¿no? Pero la infección ya es diferente, ¿no? En la infección el dolor es constante, el dolor tiende a aumentar, además la hinchazón no cede, hay enrojecimiento de la piel, no siempre, no necesariamente va a haber una fiebre, pero lo que tenemos que hacer es controlar inmediatamente esta infección. Entonces, tenemos claramente, vamos haciendo diferencias clínicas para el manejo de estos casos. Bueno, la infección, en este caso es bacteriana, tiene que hacerse, ahora vamos a explicar con más detalle, cuando hablemos de la alveolitis húmeda, ¿no? Que es una de las infecciones posoperatorias más frecuentes. Pero que queden claro entonces, cuando hablamos de complicaciones, que estas complicaciones pueden ser producidas por un traumatismo, por una infección, ¿no? O por una reacción de hipersensibilidad. En la parte clínica, ¿no? Desde el punto de vista, clínico, el cafecito está muy bueno, tenemos tres tipos de pacientes. Yo le doy esa denominación porque en todos estos años, ¿no? He visto básicamente estos tres tipos de pacientes, ¿no? El paciente, en primer lugar, el paciente que magnifica, ¿no? Dice, doctor, le llama por teléfono en la medianoche, dice, doctor, estoy desesperada, o desesperado, puede ser hombre o mujer, ¿no? Ya no aguanto el dolor y miro, y se me ha hinchado tremendamente, mándame una foto. Manda la foto y la hinchazón es mínima o es razonable, ¿no? Ese es el paciente que magnifica, ¿no? Por otro lado, está al medio, está el paciente mesurado, aquel que le llamamos o nos llama, dice, sí, doctor, hay una hinchazón, pero me parece que es normal, ¿no? El dolor está en una tendencia a desaparecer, no hay problema, bueno, estoy comiendo cosas blandas porque tengo temor de que me vaya a doler, se vaya a complicar, pero me siento tranquila, ¿no? Mándame una foto, ahí está la foto del paciente, no estará feliz, ¿no? Ojo, no está feliz, nadie está feliz que le duele, pero por lo menos está tranquilo el paciente y eso es coherente con la intensidad de hinchazón que tiene el paciente. Y finalmente tenemos al paciente complaciente. Yo creo que ese es el peor, ¿no? Porque el exagerado, un hipótesis exagerado tiene derecho a exagerar al paciente porque se preocupa el paciente, no es odontólogo, aunque muchos odontólogos cuando estamos como pacientes somos tan magnificadores y tan intolerantes al dolor, mucho más que cualquier paciente promedio, ¿no? Pero decía que por lo menos ese paciente que magnifica nos avisa porque tiene algo, ¿no? En cambio, el paciente complaciente, al que yo le llamo complaciente, es el peor, porque es aquel... Al quien se le derrumba pierde, al quien le manda... Es aquel que cuando nos comunicamos por teléfono, nos dice, doctor, no se preocupe, estoy bacán, chévere, no pasa nada, si un poquito hinchado, mándame una foto. Miren en la cara del paciente, ¿no? Vamos a poner ahí está, miren en la cara del paciente. La hinchazón ha sido hasta el cuello, ¿no? Y fue ese caso vamos a describirlo, vamos a explicarlo más adelante. Entonces, Rolando es un paciente complaciente, no, inmediatamente vente al consultorio, ¿no? Lo vi en el consultorio, vi con esa hinchazón, se había hinchado hasta el cuello, yo pensé incluso que se había producido una infección, nunca hizo fiebre, le di antibióticos en buena cantidad, me hizo una diarrea, pero así de esas terribles, ¿no? Bajó cerca de 6, 7, 8 kilos en menos de 5 días, ¿no? Pero finalmente, en algún momento, a los 5 días, apareció un moretoncito por acá y ahí comencé yo a tranquilizar, ¿no? Dije, esto no es una infección, esto es un hematoma. Sin embargo, ya le había dado, como corresponde, una medicación antibiótica intensa. Entonces, no se olviden, tenemos tres tipos de pacientes posoperatorios: el paciente que magnifica, el paciente mesurado y el paciente complaciente, ¿no? El paciente que no nos comunica nada, el paciente que se queda callado, el paciente que no realmente piensa equivocadamente que por quedarse callado las cosas van a mejorar y a veces hay que actuar oportunamente si no se puede complicar, ¿no? También tenemos otros problemas, otras complicaciones post-extracción, ¿no?
como por ejemplo la famosa alveolitis seca, de la cual también nos vamos a explayar un poquito más en unos minutos, ¿no? En el caso de la alveolitis seca, bueno, es un tema de mala suerte, ¿no? Nosotros no podemos prever si el paciente va a tener o no alveolitis seca. Siempre doy este ejemplo, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? Hace años, cuando recién egresé de la universidad, tenía dos compañeros que trabajaban juntos en consultorio. Uno pues era extremadamente pulcro hasta el extremo, ¿no? Y el otro pues eran esos muchachos desenfadados, ¿no? Que tenían incluso mucha renuncia a ponerse guantes. Bueno, llegó un día, y esto me lo contó el colega, el amigo, que era más minucioso, ¿no? Meticuloso, me dice, Raúl, ¿sabes qué? El otro día yo hice una extracción de un premolar, ¿no? Que está nuevecito, está íntegro, que le había indicado, que había una indicación ortodóntica para extraer. Y Eduardo, que trabaja conmigo, también hizo lo mismo. Y ya tú te imaginarás, me dice, él entró sin guantes o con los guantes un poco así medio, ¿no? Medio desenfadado, recibo la extracción con algodón, ¿no? Se demoró un poco en extraer y finalmente después de 2 días los dos pacientes han coincidido, han venido porque trabajan en el mismo consultorio. En cambio yo, que he sido muy cuidadoso, muy minucioso, lo que ha pasado es que se me ha producido una alveolitis. En cambio el paciente de Eduardo, que lo hizo pues así, ¿no? Como ya tú imaginarás, ¿no? No le ha pasado absolutamente nada. Explícame, hazme entender. Digo, es mala suerte, pues, ¿no? O sea, desgraciadamente, ¿no? En la alveolitis húmeda, seca, perdón, la causa es una fibrinólisis del coágulo. Es decir, se produce una lisis en algunas partes del coágulo y este se desprende. Y como ya ustedes imaginan, el coágulo es el mejor apósito que tenemos en el organismo. Es por excelencia el mejor apósito, es el apósito natural por excelencia, es el término, ¿no? Entonces, cuando se pierde el coágulo, le echamos una serie de sustancias para tratar de reemplazar este apósito natural, pero nunca lo vamos a poder hacer. Es imposible reemplazarlo porque hay una cosa que tiene el coágulo que son los llamados factores de crecimiento, que no contienen ninguna de las sustancias que nosotros utilizamos, sea algogil, bálsamo al Perú, iodoformo, que sé yo, jonato, que sea, ¿no? Entonces, por eso es que en el caso del alveolitis seca es un tema aleatorio, es un tema de mala suerte, ¿no? Aunque está relacionado en algunos casos con el uso de anovulatorios, sobre todo en la década de los años 60 del siglo pasado, donde se prestó atención mucho a esto, donde se encontró mayor frecuencia de casos de alveolitis seca en mujeres que tomaban anticonceptivos orales, ¿no? Los problemas también hay problemas sistémicos que causan fibrinólisis del coágulo, pero básicamente es un problema local, ¿no? No se trata de maltratar más o menos al paciente, es un tema, pienso yo, de mala suerte. Y es común, como hemos sacado casos, acá hay uno más típico, incluso el arroz se ha introducido, ¿no? Dentro del el alvéolo dentario que está vacío porque ha perdido el paciente ha perdido el coágulo, ¿no? Y en el otro caso, el paciente ha perdido el coágulo, aunque hay un poco de sangrado, pero en realidad el coágulo se ha perdido, ¿no? Y ambos pacientes presentan un dolor extremo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dos casos, el caso 3 y el caso 4, en donde le han colocado apósito quirúrgico, pero a mi entender, a mi humilde entender, la cantidad, ¿no? La cantidad, el volumen de material de apósito quirúrgico es excesivo, ¿no? Es tan grande que impide que el organismo produzca la cicatrización, ¿no? De ahí que vamos a ver después que es muy importante colocar apósitos, pero solamente en la superficie, ¿no? En la boca del alvéolo dentario. Diferente a la alveolitis húmeda, donde ya ha existido, es una infección, ¿no? El coágulo es una putrefacción del coágulo, en donde existe o ha existido una infección previa antes de la extracción dentaria, ¿no? El coágulo, a eso se le ha agregado pues, una contaminación bacteriana durante la extracción, eso ya no es culpa de nadie. El hecho es que el coágulo está putrefacto, está contaminado, generalmente son bacterias anaerobias, y el coágulo aparece de color negro, ¿no? Con un olor fétido, y a veces acompañado de un sangrado que vamos a explicar después por qué se produce un sangrado a pesar de que aparentemente se habría formado un buen coágulo, ¿no? Entonces, en el caso de la alveolitis húmeda, el tratamiento es el curetaje, ¿no? Inmediato, y la colocación y la limpieza del alvéolo y una medicación antibiótica, ¿no? Ese es el manejo que nosotros debemos dar, ¿no? Por ejemplo, vemos este paciente a quien se le ha hecho una extracción dentaria y a pesar, ¿no? Han pasado 2 días y el dolor
aumenta inclusive en la zona de la extracción. Puede ser una extracción simple, puede ser una extracción a colgajo, la sintomatología es la misma, ¿no? Cuando hacemos el curetaje, ¿no? Sale un coágulo negro, como vemos acá, ¿no? Maloliente. Y si nosotros no retiramos el coágulo y solamente le damos la medicación antibiótica, el paciente puede mejorar, pero nunca se va a curar, ¿no? Y podría, como vamos a ver en la segunda parte, incluso producirse casos de osteomielitis mandibular o también fractura patológica debido a una osteomielitis de la mandíbula, ¿no? Un dato muy importante para descartar una osteomielitis es ver el contorno del alveolo dentario, ¿no? Aquí vemos el contorno del alveolo dentario después de la extracción, vemos la pieza 4.8, vemos también la pieza número 3.8, y eso es indicativo de que aquí no hay osteomielitis, ¿no? Si hubiese un problema infeccioso, diríamos, es simplemente una alveolitis húmeda. El contorno del alveolo dentario desaparece totalmente entre los 6 meses y los 10 meses, ¿no? Entonces, antes, ¿no? Si vemos que el alveolo ha desaparecido a los 2 meses, al mes, etcétera, eso es indicativo que el paciente ya no tiene una alveolitis húmeda, el paciente tiene una osteomelitis de la mandíbula, ¿no? Que amerita ya un tratamiento por un especialista. Entonces, este es el alveolo dentario, en el lado derecho, ¿no? Fue una alveolitis húmeda, que fue tratada solo con antibióticos. El problema continuó medicamentos, antibióticos, más antibióticos, hasta que un buen día la herida en la boca se cerró, ¿no? Se conformaron con que la herida en la boca se cerró y pensaron que eso era todo, ¿no? Eso no es así. Cuando hacemos una extracción dental, sea una exodoncia simple o una exodoncia compleja, y el dolor continúa, nuestro deber es curetear ese alveolo, ¿no? Eliminar todo ese coágulo infectado, ¿no? Porque si no, la infección va a continuar internamente, como ocurrió con esta paciente de 19 años. Entonces, cuando la herida bucal se cierra y la infección continúa, las bacterias necrosan el tejido, se produce la pus, y la pus tiene que tener una vía de evacuación. Como no lo puede realizar a través de la boca porque hay una fibrosis, la pus va buscando el camino, ¿no? A través de los tejidos blandos, y como en este caso produjo un flemón, ¿no? Que tuvo que ser drenado, ¿no? Vaciarlo completamente, miren abajo la cantidad de pus que salió de ese espacio, y luego hacer un tratamiento quirúrgico llamado curetaje. Se hizo el drenaje y después el curetaje, ¿no? Entonces, a nadie le gusta que le hagan una extracción de un tercer molar y después de algunas semanas o meses, como ocurrió después de 2 meses en este caso, el paciente termine con una herida que puede traer como secuela una cicatriz, ¿no? Entonces, el caso fue espectacular, ¿no? El paciente se fue con un tremendo parche. Después de 7 días más o menos, si mal no recuerdo, cesó, o sea, terminó el drenaje de pus y procedí a hacer el curetaje, ¿no? Porque se trataba de una infección anaeróbica. Y después de hacer el curetaje, se hizo una plastilla en la piel y miren ustedes, felizmente en esta paciente la cicatriz fue de poca envergadura. Hay una cicatriz, es evidente, pero la paciente, debido a esta complicación, no fue derivada a un cirujano plástico, felizmente, sino fue derivada a un dermatólogo para que continuara con el tratamiento de la cicatriz, ¿no? Para eso, los dermatólogos tienen una variedad de herramientas, ¿no? Que no pasan por la cirugía. Entonces, este es el manejo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos frente a una alveolitis húmeda, curetear inmediatamente, ¿no? No esperar a que se produzca esta complicación. He visto pacientes que son enviados, igualito de un caso como este, que son enviados ya hasta con brackets, le ponen los aparatos de ortodoncia, y yo digo, ¿cómo le van a haber colocado una aparatología ortodóntica sin haber resuelto primero el problema infeccioso? Entonces, esos son elementos básicos que tenemos que tener siempre, ¿no? Eso también lo vamos a hablar, lo vamos a ampliar después, ¿no? No se preocupen. Este es otro caso de una tercera molar extraída, y en este caso la paciente no era de Lima, entonces le hicieron la extracción dental y la paciente era amiga de la doctora y le dijo, ya doctora, no pasa nada, adiós, ya me voy porque ya tengo que irme pues a mi tierra y a cualquier cosa le paso la voz, ¿no? Y después de algunos meses, después de 3, 4 meses, un buen día le llama la paciente a la doctora y le dice, doctora, esta mañana he abierto mucho la boca y he sentido un crujido en mi mandíbula. Entonces, me voy a tomar, ¿qué hago? Le dijo, bueno, me llamó y le digo, tómale una panorámica mínimo para ver qué está pasando. Que se ve en la panorámica, que dicho sea de paso está pixeleada, se ve que ya no, que la paciente, pese a que han transcurrido solo 3 meses, ya no tiene, el alveolo entero ya, no, ya perdió su forro, ¿no?
hay una osteomielitis crónica, ¿no? Y además, aquí vemos un trazo de fractura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Se ha fracturado la mandíbula de manera patológica. ¿Cuál fue el origen de todo esto? ¿Quién fue el causante? Una alveolitis húmeda, ¿no? Que no fue tratada en su oportunidad, ¿no? ¿Ven? Acá, este es otro caso, ¿no? El caso número 4, se ve claramente que el alveolo ha desaparecido, tiene una forma totalmente atípica, hay zonas de calcificación, son secuestros óseos, esto es una osteomielitis crónica, ¿no? Después de una extracción dentaria que se complicó con una alveolitis húmeda que no fue tratada a tiempo. Entonces, estamos viendo de manera rápida algunas complicaciones que cursan con algunas formas de hinchazón. En el caso de la lesión neural, que es otra complicación, que no es tan rara tampoco, ojo, no es tan rara, no es que nos va a pasar de vez, no sé, a las 500, ¿no? Surge con cierta frecuencia, ¿no? Algunas de las causas hay que recordar, son quirúrgicas, ¿no? Es decir, no tener en consideración los reparos anatómicos. En otros casos es porque al paciente no le pidieron una tomografía, a pesar que era necesario, y hemos revisado esos casos en la clase anterior. Entonces, pensamos resolverlo a la forma tradicional, ¿no? La forma tradicional es, como siempre digo, yo lo he vivido años antes cuando no existía la tomografía, donde el mejor cirujano era aquel que entraba a operar y de lo que encontraba, lo resolvía de la mejor manera, ¿no? Ahora no podemos hacer así, contamos con nuestro gran aliado que es, o nuestra gran aliada que es la tomografía. Entonces hay casos en los cuales el colega ve que en la panorámica hay ciertas características como que se pierde el espacio periodontal del intertenido, el conducto dentario se modifica, está alterado, está desplazado, ¿cómo se dice? Se pierde, no existe. Entonces, no indica una tomografía y durante la cirugía hacen la extracción, una maniobra como cualquier otro y se produce, en este caso, una lesión neural del nervio dentario inferior, ¿no? Esa sí que es impredecible porque, bueno, es un poco difícil de predecir en algunos casos, pero sí, si vemos que la raíz está cerca del conducto, pedimos pues una tomografía, ¿no? La que es más difícil de identificar o de conocer la causa o de estudiar en todo caso el trayecto del nervio es cuando lesionamos o se lesiona accidentalmente el nervio lingual, ¿no? Porque el nervio lingual no lo vemos en la tomografía. El nervio lingual sigue su trayecto a través del tejido blando y ahora lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, cuando hacemos no tenemos en cuenta que el nervio lingual está pasando casi a nivel de la cresta, de la zona retrovolar, hacemos nuestra incisión en la parte más alta de la cresta y lo cortamos, ¿no? Esa es la causa más frecuente. Otra razón es que no usamos un buen separador o nuestro ayudante no nos ayuda y comienza a aplastar los tejidos y basta con aplastar ligeramente o presionar con mucha, ¿cómo se dice?, tosquedad, ¿no? El tejido blando de la zona lingual y se produce después una lesión del nervio lingual. Entonces la lesión neural amerita, vamos a ver unos casos muy interesantes ahora, amerita todo un manejo medicamentoso, ¿no? Y actualmente existe un tratamiento de muy alta o de muy buenos resultados que es el uso del soft láser o láser blanco, ¿no? Pero el soft láser solamente se puede aplicar en nervios superficiales, ¿no? El nervio dental inferior está dentro de la mandíbula, dentro del hueso. No se puede utilizar el láser blando, o sea, el soft láser no se puede utilizar como tratamiento para una lesión neural del nervio dental inferior, ¿no? Entonces, la configuración anatómica de un nervio, como le llamamos nosotros maldichón, ¿no? Es el axón, ¿no? Que está rodeado o está envuelto en una proteína que se llama mielina, ¿no? Una vaina de mielina, que tiene el aspecto, que le da un aspecto de salchicha, ¿no? De hot dog, ¿no? De una tira de salchicha de hot dog, ¿no? Donde la parte más delgada toma el nombre del nódulo de Rambier, ¿no? Es decir, las partes más estrechas del axón, ¿no? Donde la vaina de mielina es más delgada, que es ahí por donde ingresa la solución anestésica. Pero nosotros podemos lesionar durante la cirugía esa vaina de mielina y basta que la rocemos, basta que la aplastemos, se va a producir una lesión neural. Otra condición es que no solamente rasgamos la vaina de mielina, sino llegamos a lesionar el axón
¿no? Y eso tiene otro nombre, como vamos a ver ahora, pero no lo cortamos por completo el axón, ¿no? Y la tercera posibilidad es que lo cortamos por completo. Ahí sí ya no hay marcha atrás, ¿no? Y vamos a ver que cada una de estas tres condiciones tiene un nombre determinado, ¿no? Y eso lo dijo el doctor Seddon, ¿no? El doctor Seddon hizo una clasificación de acuerdo a lo que yo les estoy indicando, ¿no? Le llamó neurapraxia cuando la lesión neural solamente involucraba o involucra la vaina de mielina. Le llamó axonomesis cuando lesionamos la vaina de mielina y también rasgamos el axón. Y le llamó neuralmesis o neurotmesis cuando cortamos o seccionamos por completo el axón, ¿no? Entonces, cuando se produce neurapraxia o se produce axonomesis, el paciente va a sentir parestesia, ¿no? Pero cuando el paciente sufre neurotmesis, el paciente va a sentir anestesia, es diferente anestesia de parestesia, ¿no? Cuando se produce una neuralmesis o neuromesis, lo que se produce no es una complicación, es una secuela, porque generalmente el daño neural va a ser de carácter permanente. En cambio, en la neurapraxia hay una curación espontánea que puede ocurrir dentro de las 2 primeras semanas o hasta entre los 2 a 4 meses, ¿no? Es un tiempo razonable. En el caso de la axonomesis, la lesión, la parestesia puede tardar en desaparecer 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año y medio, de repente nunca volver por completo a recobrar la sensibilidad de manera como tenía el paciente antes de la cirugía, ¿no? Entonces, cualquiera de las tres condiciones se puede presentar dentro de la práctica clínica. La neurapraxia y la axonomesis son complicaciones, la neuramesis ya es una secuela, ¿no? Y vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, este es el preoperatorio de la mandíbula de un paciente, y acá vemos en el lado derecho los implantes que le colocaron, ¿no? Vemos que el implante mesial, ¿no?, es tan largo que ha llegado a penetrar, a romper, ¿no?, el techo del agujero mentoniano. Entonces, lógicamente, esta paciente tuvo no una parestesia, sino una anestesia, ¿no? Y cuando el paciente nos dice, tengo una sensación igual a la que siento cuando me pone usted la anestesia, o sea, lo siento duro, esa es la expresión del paciente, lo siento como una pelota, eso es una anestesia, ¿no? Cuando se dice que es una parestesia, cuando el paciente siente una sensación de picazón, una sensación de hormigueo, una sensación de ardor, unas punzadas, una sensación de corriente eléctrica, ¿no? Eso es una sensación parestésica, ¿no? Eso es lo que el paciente manifiesta cuando siente una parestesia. Es diferente, entonces. Aquí vemos la tomografía del mismo paciente, me trajo su tomografía inicial, o panorámica inicial. Yo le pedí de todas maneras una tomografía, ¿no?, ya le puse más implantes, ¿no? El paciente ya vino con los implantes de abajo puesto. Y aproveché para ver en la tomografía lo que había ocurrido. Creo que habían pasado como 3 años después que le habían colocado los implantes inferiores, ¿no? Este es un paciente de una universidad. Entonces vemos en la tomografía del lado derecho que el ápice del implante literalmente está dentro del conducto mentoniano, ¿no? Por esa razón es que se ha producido una anestesia porque el implante, mala suerte, rompió, ¿no?, o perforó ¿cómo se llama?, el nervio mentoniano en este caso, ¿no? Este es otro paciente, ¿no?, que vamos a verlo después también, cuando hablemos de osteomielitis, una radiografía inicial con la que le hicieron la extracción dental, y abajo vemos la tomografía, ¿no?, porque este paciente presentó, además de la osteomielitis que ocurrió después por un equivocado manejo, sentía también parestesia, ¿no? Entonces me trajo la tomografía que tenía, y yo encontré en uno de los cortes, que acá está el techo del conducto, y en todo este tramo, el techo del conducto ha sido roto, ¿no?, ha desaparecido. Esto lo hablo entre colegas, yo no lo voy a decir al paciente, obviamente, ¿no? Pero esta es la muestra, esta es la evidencia, ¿no?, esta es la demostración que la parestesia en el caso de este paciente se debía o se debió a una ruptura del techo del conducto dentario inferior, ¿no? Ya en la radiografía de la panorámica derecha, ya vamos a ver, después le voy a explicar que además de eso ocurrió una fractura patológica, una osteomielitis, un problema también, ¿no?, que terminó en un problema legal, ¿no? Pero lo que nos importa en este caso, nos interesa, es el tema neural. Otro problema que se puede presentar en la práctica es una lesión vascular. Pero antes de pasar a la lesión vascular, voy a compartir con ustedes un video, ¿no?
un video muy interesante. Acá lo tengo. Pensé que lo tenía por acá. Acá está, disculpe. Vamos a ver este video, donde una paciente que es muy colaboradora, una muy buena persona, ¿no? Tuvo un problema porque después de que le hicieron la extracción del tercer molar, ¿no? Desarrolló una parestesia del nervio dental inferior, ¿no? En este caso, ¿no? Mejor voy a pasar el video, la paciente muy colaboradora porque permitió que la cámaras el problema que tuvo, ¿no? Tuvo la gentileza, en todo caso, la paciente, ¿no? Porque pudo haber sido otro tipo de persona y no colaboraba. Y ella nos va a explicar poco a poco, con un interrogatorio adecuado que le estoy haciendo casi en tiempo real, lo que ella sentía durante, después de la cirugía. ¿Cómo empezó ese problema? Antes que empiece el video, quería explicarles por qué había sucedido este problema, ¿no? Lo que ocurrió fue que le hicieron la extracción a la señora y ocurrió una alveolitis seca. Entonces la persona que lo atendió le hizo un lavado y le colocó un cemento quirúrgico, ¿no? Después la paciente volvió otro día porque el dolor continuaba, ¿no? Tenía que cambiarle la gasa, pero ya la doctora que trabajaba en el consultorio no le tocaba de turno ese día y la atendió otra persona. Este segundo colega, este segundo dentista que lo atendió, tuvo la idea de aplicar anestesia, ¿no? Pero el problema fue que le aplicó la anestesia directamente en el lecho operatorio, es decir, lo que él creía era el hueso. Y lo que hizo fue perforar, ¿no? Hincar directamente sobre el conducto, sobre el nervio dental inferior. Eso es lo que nos va a comenzar a explicar la paciente, ¿no? Ojo al interrogatorio, ¿no? Fui a extraer una muela por un problema que constantemente tenía. Una muela del juicio. Sí, una muela del juicio. De pronto llegué a un consultorio vecino y bueno, se dio de que me extrajeron la muela. De pronto se siguió todos los pasos correspondientes y a todo esto, bueno, uno nunca iba a imaginar que en medio de la cicatrización iba a haber un inconveniente, me dio alveolitis. ¿Qué pasó el último día que le hicieron la curación de la alveolitis? Bueno, entonces cuando se me hizo la curación, en ese momento creo que fue nuevamente como una cirugía porque empezaron a anestesiarme y fue entonces cuando yo sentí como que si me dio una electricidad a morir 2 veces, fue algo increíble el dolor. Bueno, a todo esto volví a casa y al siguiente día cuando fui a decirle que había pasado horas tras horas y no regresaba la sensibilidad al labio como comúnmente debe ser, ¿no? Porque después de una anestesia calculo que vuelve la sensibilidad como otras veces. Eso pasó después de la curación. Después de la curación. ¿Y desde ese día qué comenzó a sentir? El primer de cambio... lo peor hasta la fecha. El primer cambio fue recuerdo que parecía que tuviese un palo en la boca. Impresionante, era una cosa que era de esta parte a esta, era un palo. No sentía absolutamente nada. El cepillarme los dientes fue algo increíble, nunca parecía que estuviera cepillando una piedra. Al otro día, fue 2 días, yo todavía me acuerdo porque una cosa de loco que decía, ay por Dios, el ardor constante. Es más, se tenía todo rojo esto, todo rojo. ¿El ardor cuántos días le duró? ¿O cuántas semanas le duró? Fueron días, recuerdo que casi una semana, pero terrible el ardor. Y la resequedad de pronto se resecó y me ardía y hasta el día de hoy no me permite ponerme un labial porque se seca enseguida. La última curación fue en el mes de marzo. La extracción fue el día 28 y
¿Y la Claro, y curación? la curación fue después de 4 días. ¿Y el ardor cuánto tiempo después terminó de haberle hecho la curación? Bueno, en realidad fueron etapas de cosas, de secuencias, porque la primera recuerdo que fue el ardor, el paso siguiente del ardor fue la electricidad cuando yo mordía. Ay, parecía que de electricidad, ay, era una cosa impresionante la electricidad. Después pasó a la hipersensibilidad. Y después a eso es como que tengo como que si yo tuviese un tubito acá, un tubito, y cuando muerdo o mastico algo se congela. Y después, ¿Las punzadas, esa electricidad ha ido aumentando, ha ido disminuyendo? constantemente el aumento. ¿Desde qué mes? Y eso fue, bueno, en realidad las puntadas fue de siempre, fue de siempre, porque nunca pasó hasta el día de hoy. Cuando comienzan las punzadas, ¿usted siente que la sensibilidad fue igual, mejor, peor? Y a esta altura es menos, pero igual es la misma intensidad, porque es como que de pronto mastica y ¡buf! No duele, no es tan doloroso como los primeros días. Si el adormecimiento después de la curación era como 10, ahora como ¿cuánto tiene el adormecimiento? Y calcúlenle, a ver, ¿será que del 1 al 10 un 6? 4 habrá mejorado, porque igual el diente es como que al momento de cepillar igual sigue lo que parece un tronco. Sí. ¿Podría silbar? Una vez más. No, eso cambió bastante. Aparte la sensibilidad de que uno tiene un contacto, yo en este caso con mi esposa, es como que se sintiera un medio beso. No hay medio beso, es como que es triste. Pero bueno, el proceso, como me acaba de decir, solamente es cuestión de no sé cuántos meses. Me dijeron que es un año. Pues yo entré a internet en realidad a investigar lo que era en realidad no sabía, porque yo entré a investigar, dije, ¿qué es lo que me está pasando? De pronto vi parestesia. ¿Qué es parestesia? Y yo me fui a otro médico. La curación que me hicieron, en realidad pasé a otro médico, a un especialista, y bueno, ahí es donde me hicieron nuevamente otra cirugía. Debe ser también el tema de que por eso es que se demora mucho, porque me volvieron a hacer una nueva cirugía para coser, para suturarme, porque no me habían suturado. En su momento no hubo sutura como indicó el médico, dijo, ¿por qué no te suturaron? Entonces yo dije, bueno, no sé, no soy médico. ¿Qué sentiste al sentir esto? Pero en emociones, ¿no? En forma... Sí, lo que varió en mí fue mi personalidad en realidad. Siempre fui una persona muy, digamos, muy sensata, muy ubicada, pero después de haber tenido las constantes, creo, anestesias, creo que para mí fue eso, mucha anestesia, o no sé, porque fueron 1, fueron 2, fueron 3, fueron 4 veces constantes para pasar este drama. Mis nervios, quedé nerviosa, muy nerviosa, es como que salto inclusive, un ruido, y yo, pero ¿qué me pasa? Nunca fui así, no, nunca. Eso me llama mucho la atención, por eso yo le pregunto, porque increíble cómo puede afectar todo el sistema nervioso, porque yo no era tan nerviosa, sí, me considero lo normal de nervios que puede tener una persona, pero hoy es como que a veces hasta tiemblo de los nervios, porque no sé si es parte de esto o debe ser que ustedes, la preocupación debe ser también, ¿no? Porque debe ser la preocupación del quedarse así. No, pero ¿qué va a pasar? Eso es todo. Dios mediante. Gracias. Entonces es el testimonio de una paciente que ha tenido una parestesia, ¿no? Eso lo podemos conversar en algunos minutos, no hay ningún problema. Vamos a volver a la imagen anterior, ¿no? Recuerden entonces que la lesión neural en algunos casos puede tener un carácter permanente. En este caso fue permanente y terminó en serios problemas. Otro problema es la lesión vascular, ¿no? La lesión vascular significa que hemos lesionado un vaso sanguíneo. Y esto se produce porque
Básicamente, durante la cirugía ha ocurrido algo, hemos lesionado se ha lesionado en este caso una vena, ¿no? Se lesionó una vena, ¿no? El paciente vino ya con la complicación, pero la paciente desarrolló pues un tremendo hematoma en el labio superior, en la parte de la región geniana y también en una gran parte del cuello, ¿no? Esta es otra paciente, esta sí es mi paciente, yo le hice la extracción de un canino retenido y accidentalmente lesioné un vaso sanguíneo. Y se produjo, miren, en el labio una tremenda equimosis, ¿no? Un hematoma, ya, porque es muy grande para hacer equimosis, que felizmente se resolvió, ¿no? Este es el caso de Josué, ¿no? Josué es un paciente que vino primero por un resto radicular, una raíz dentro del seno, axilar, acá está, le extraje y también hice un cierre plástico de la comunicación, como nosotros ya le hemos explicado, ¿no? Y el problema de Josué es que presentó un vaso sanguíneo muy pequeño aquí, una vena, que comenzó a sangrar de manera intensa después de algunos días, después de casi 15 días, ¿no? Entonces, tuvo una hemorragia muy seria, ¿no? Que felizmente no pasó a más. Vemos esto, porque ya lo hemos visto el caso de Josué, ¿no? Entonces, el señor Aurelio, ¿no? Lo que ha ocurrido con el señor Aurelio es algo que no es tan raro, ¿no? Nosotros a veces tenemos la equivocada idea que para conseguir un mejor efecto anestésico, la punta de la aguja tiene que chocar contra el hueso. Entonces hay un vaso sanguíneo que corre más o menos a 5 milímetros por encima del ápice de los dientes, ¿no? Y que es un vaso que está en medio de la tabla vestibular, la pared externa, perdón, del seno maxilar, está en el mismo espesor. Pero a veces este vaso sanguíneo, esta arteria, es una arteria, está muy superficial. Y cuando ponemos la aguja y hacemos que choque con el hueso, en ese momento se rompe la arteria y se produce una hemorragia interna, ¿no? Tan severa, ¿no? Tan severa que en segundos va a producir un tremendo hematoma facial, ¿no? Acá el señor Aurelio estaba en el tercer día, ¿no? Porque me dio un poco de cosa, de preocupación pedirle que se deje tomar una foto, que me permita tomar una foto el primer día, porque el hematoma era espectacular, ¿no? Y lo que hay que evitar, ¿no? Hemos dicho hace un rato, en el hematoma es la infección, ¿no? Pasaron, miren, 6 días, a la foto el señor venía cada 2, 3 días, iba tomando la secuencia, iba disminuyendo, pero en algún momento se produjo un flemón, ¿no? Se infectó, y tuve que hacer un drenaje al señor Aurelio para que drenara, la pus, ¿no? Entonces fue mejorando sustantivamente, llegó al 11 día, al 11º día, perdón, a los 15 días, y de ahí ya se desapareció porque ahí vino la cuarentena. Fue un paciente que justo lo comencé a ver los días previos a la cuarentena, hace 1 año y medio aproximadamente, pero ese es el resultado final de un hematoma, ¿no? Pasaron 15 días, 16 días, hasta que finalmente el hematoma desapareció. Entonces, el problema del hematoma es que se puede infectar. Este es el caso de Rolando, este es un paciente complaciente. Una linda persona, una maravillosa persona, Rolando, ¿no? Pero el problema es que es un paciente complaciente. Hablo por teléfono con él, nos whatsappeamos, me dice, doctor, me siento muy bien después de la extracción, bacán, chévere, no hay ningún problema. A ver, Rolando, mándeme una foto, y me mandó una foto donde yo mismo me asusté. Después vine al consultorio y tenía una tremenda hinchazón que a las 24 horas del segundo día, miren, una hinchazón que se extendía hasta la región del cuello. Entonces, Rolando había tenido en ese momento ya, ¿no? una hemorragia interna, un vaso sanguíneo que seguramente no me habría percatado, y desarrolló un tremendo hematoma, ¿no? Vemos en la cara de Rolando ya unos días después, ¿no? Cuando ya ha disminuido sustantivamente el hematoma y también se ha adelgazado bastante, ¿no? Aparte, sufrió una diarrea, un cuadro diarreico muy intenso, ¿no? El cambio que se produjo en él, eso sí, fue espectacular. En 5 días le di de alma con antiinflamatorios, le di de alma con antibióticos, ¿no? Y en algún momento, ven, en la parte cervical aparece una pequeña equimosis, ¿no? Eso es indicativo que todo este problema que ha ocurrido con Rolando ha sido nada más y nada menos que un hematoma, ¿no? Entonces, ojo con esta complicación. Le hice su análisis de sangre de todas maneras, hay que hacer una evaluación integral del paciente, sobre todo para ver los niveles de hemoglobina en nuestro paciente, ¿no? Ese es uno de los problemas importantes, ¿no? Finalmente no pasó a más. También pueden haber casos, ¿no? Estamos hablando todavía de generalidades, de casos, temas puntuales, casos de no extracción. No extracción significa que la extracción no se pudo realizar. De eso hemos hablado bastantes casos el día de ayer,
y que es un accidente terrible, ¿no? Como vemos acá, una tercera molar que fue extraída con esta radiografía. Yo he aclarado la imagen con el Photoshop, pero es una mala radiografía, ¿no? Si no tenemos una buena imagen radiográfica, no podemos o no debemos de hacer ninguna cirugía, ¿no? Entonces ocurrió pues que se fracturó la raíz, la corona, la raíz no salía, porque tenía la raíz distal rechoncha, ¿no? Retentiva y en forma de tenaza, ¿no? Pero no podía ver nada el doctor con esta periapical con la que trabajó inicialmente, ¿no? Y eso sí es responsabilidad del doctor, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la forma de la raíz y ver de manera completa la pieza dentaria. Otro caso, miren, con esta radiografía toda oscura, negra, iniciaron la extracción de esta paciente. Cuando yo aclaro con el Photoshop, miren la diferencia en la imagen. Yo no me metería a hacer esto sin una tomografía, ¿no? Entonces ocurrió el percance, desgraciadamente, y había que ya solucionar el problema, ¿no? Entonces, mostramos en la clase anterior que se dividió el diente en dos a nivel de la furca, después de pedirle una tomografía y comprobar que ambas raíces tenían una dilaceración, ¿no? Este es un caso que a mí me pasó rápido porque lo hemos visto anoche, ¿no? Este caso de cómo se ve un diente dentro del seno maxilar también, que son casos que ya hemos revisado el día anterior, ¿no? Que se acompañan de cuadros severos de infección, ¿no? Entonces, también mencionamos que para evitar problemas, ¿no? Durante la extracción, tenemos que ver en la panorámica cuáles son las características radiográficas del conducto dentario y su relación con los dientes retenidos en general, y no solo terceromolares, para ver la necesidad de indicar al paciente una tomografía computarizada, ¿no? Son algunos de los cursos en los cuales participan nuestros colegas, y algunos de ellos ya no están porque han terminado el curso de implantología, el curso de bichectomía. ¿Cuál es el curso de PRF? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que tengan ustedes la experiencia, ¿no? Es decir, el expertise, ¿no? Que se logra únicamente cuando atendemos a los pacientes. Otro tema que me parece importante, muy importante, pero muy importante, es el de la alveolitis húmeda, ¿no? La alveolitis húmeda, como hemos dicho, es una infección del coágulo, es una putrefacción del coágulo. Y la pregunta es, le voy a pasar un video antes que me olvide, sí, perdóname. Le voy a explicar rápidamente por qué se produce la alveolitis húmeda, ¿no? La alveolitis húmeda se produce por una infección masiva del coágulo, donde a pesar que el paciente tiene en apariencia, entre comillas, un coágulo, continúa el sangrado. Entonces uno dice, pero ¿por qué si el paciente tiene coágulo sangra? ¿No? Y la explicación la hemos entendido, ¿no? Cuando vimos los cuadros, vimos los problemas con el COVID-19, ¿no? En el COVID-19 hay una etapa de la infección viral en la cual se produce una infección severa, una infección masiva, que se complica con una trombosis, ¿no? O sea, se forman trombos, y estos trombos comienzan a taponar los vasos sanguíneos y pueden producir la muerte del paciente, que finalmente es una de las causas principales de la muerte del paciente. Entonces ya es conocido, ¿no? Ya se sabe que cuando el paciente sufre de infecciones severas, voy a avanzar esto, ya está, se producen coagulopatías, ¿no? A nivel sistémico, cuando se produce una infección generalizada, o sea, se produce una sepsis generalizada, una septicemia, el paciente desarrolla lo que se llama una coagulación intravascular diseminada, ¿no? La coagulación intravascular diseminada no es sino la formación de trombos, no digo formación de coágulos, es formación de trombos, ¿no? Y les voy a explicar rápidamente cómo es que se produce el coágulo, ¿no? El coágulo se produce mediante dos mecanismos simultáneos coincidentes, ¿no? Uno es la cascada de la inflamación. En la cascada de la inflamación se tiene que producir una sustancia llamada COX-1, y la COX-1 permite que se libere una sustancia llamada tromboxano A2, que finalmente va a permitir, en pocas palabras, que las plaquetas se adhieran unas a otras, ¿no? Conclusión de esto, las plaquetas adheridas hacen un trombo, ¿no? Pero para que se produzca el coágulo, no es suficiente con el trombo. También es necesario que se produzca, perdón, la cascada de la coagulación. Algunos colegas creen equivocadamente que la cascada de la coagulación es el único mecanismo que termina con la formación del coágulo. No.
La cascada de la coagulación termina con la formación de una sustancia llamada fibrina. ¿Ah? Ojo, la fibrina es la culminación, es una proteína que es la culminación de la cascada de la coagulación. Y esta fibrina se tiene que unir al trombo, ¿no? Es decir, al acúmulo o a la adhesión de las plaquetas para que entre la fibrina y el trombo produzcan ambos el coágulo. Entonces, cuando hay una infección severa, ¿no? Sea sistémica como en la septicemia, o sea local como en el caso de la alveolitis húmeda, no se produce la cascada de la coagulación o se produce de manera incompleta. Entonces, el paciente forma el trombo, pero no hay la fibrina, por lo tanto no hay coágulo. ¿Cuál es la consecuencia? Que hay sangrado, ¿no? Entonces, nosotros vemos macroscópicamente un coágulo, entre comillas, que no es un coágulo, son trombos, y con un sangrado. ¿Por qué? Porque la alveolitis húmeda se produce por una sepsis severa del coágulo, es una infección local muy agresiva, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video donde nos van a explicar, y que se los voy a compartir también, sobre la cascada de la coagulación, ¿no? Es un video que dura solamente 2-3 minutos. El daño a los vasos sanguíneos y capilares es frecuente. Cuando estos vasos son dañados, 3 mecanismos básicos se activan para parar el sangrado o hemostasis. Después del daño, inmediatamente se produce vasoconstricción para disminuir la pérdida de sangre. La colágena expuesta y el factor Willebrand del lado dañado hace que las plaquetas cambien su forma y se adhieran. Aquí bajo el vaso dañado se produce una degranulación y liberan gránulos del citoplasma que contienen serotonina, un vasoconstrictor, ADP y tromboxano A2. El ADP atrae más plaquetas al sitio y el tromboxano A2 produce degranulación, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Tanto como el tromboxano A2 y el ADP promueven más adherencia plaquetaria y esto a su vez más tromboxano y ADP. La retroalimentación positiva promueve un sólido tapón. Ese es el trombo, ¿no? El siguiente mecanismo hemostático es la coagulación. El tejido dañado libera el factor 3 o tromboplastina, que junto con iones calcio activan al factor 7, iniciándose así el mecanismo extrínseco. El factor 12 activa al factor 11, que a su vez activa al factor 9, junto con el cofactor 8, y esto inicia el mecanismo intrínseco. Tanto el factor 7 como el factor 9 promueven una reacción en cascada, activando eventualmente al factor 10. El factor 10 permite que el factor 3, el factor 5, calcio, y el factor de tromboplastina o PF3 activarán al activador de protrombina. El activador de protrombina convierte a la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Ajá, y termina la cascada de la coagulación. La fibrina inicia la formación de una masa laxa para luego el factor 13 promueva los enlaces covalentes que estabilizan la fibrina en fibras tensas y luego los eritrocitos se aglutinen en la fibrina y eso de formación forme el coágulo. Listo, entonces tenemos que el coágulo es la suma de la cascada de la inflamación con la producción de fibrina y a lo que es, la formación del trombo, que es consecuencia de la cascada de la inflamación. Entonces volvemos a la parte que estábamos conversando, ahí está, sobre la alveolitis húmeda. Entonces la infección del coágulo produce la alveolitis húmeda, que es la formación incompleta del coágulo, en donde existe básicamente existen trombos y una trombosis, ¿no?, que va a obliterar los vasos sanguíneos y va a producir, va a permitir que la infección se produzca dentro del coágulo, ¿no? Entonces, tenemos 3 presentaciones clínicas de la alveolitis húmeda.
Una es el coágulo sangrante, es decir, en apariencia es un coágulo, pero el paciente continúa sangrando, ¿no? Y retiramos el coágulo y inmediatamente se forma el coágulo como debe ser, y se suspende o se paraliza la hemorragia, ¿no? Entonces, una de las tres formas o tres presentaciones clínicas de la alveolitis húmeda es esto, entre comillas, un coágulo que sigue sangrando. La primera causa, o la causa más común o más frecuente de sangrado postoperatorio es una alveolitis húmeda, ¿no? No es una hemorragia producida por factores de la coagulación. Entonces, este es Gerardo, se le ha hecho la extracción del tercer molar y viene con sangrado, ¿no? Es un caso típico de alveolitis húmeda. Es una paciente llamada Karina, quien les traje un canino del lado palatino. Es un caso bastante antiguo porque ya no utilizo, o ya no se recomienda utilizar férulas palatinas después de la extracción, después de una cirugía del paladar. Y Karina era de Pisco, entonces se fue, ¿no? A los 14 días me llama por teléfono, a los 13 días cuando me llama por teléfono, me dice, doctor, me sigue doliendo, ¿no? Y siento un mal olor. Entonces viene, la evalúo, le tomo la foto y vemos que hay una hemorragia, un sangrado que continúa, a pesar que han transcurrido 14 días. Es una alveolitis húmeda. Se hace la limpieza del coágulo y sale un coágulo de color, o un tejido de color de aspecto negruzco. Y comenzamos a hacer el tratamiento como si fuera una alveolitis seca, más bien colocar apósitos con cemento quirúrgico, ¿no? Y finalmente a los 60 días me encuentro demorado en terminar de cerrar la herida y quedó como secuela un defecto en el paladar. Este es Paul, ¿no? Se le hizo una extracción de tercer molar inferior, se hinchó en demasía, se produjo un hematoma, el hematoma se infectó y ahí está el coágulo infectado, ¿no? El día que se le hizo el curetaje a Paul, ¿no? Paul había desarrollado un hematoma, como dije, y el hematoma se extendió hasta la región del cuello, ¿no? Hasta la región pectoral inclusive, perdón, ¿no? Entonces, este es el caso de Paul, ¿no? En otros casos, el paciente viene con un coágulo grandazo, ¿no? No sé si ustedes han visto, entre comillas, un coagulazo que sobresale por fuera del alveolo dentario después de la extracción, ¿no? Sin embargo, continúa sangrando, ¿no? Esa es la otra presentación clínica de la alveolitis húmeda, ¿no? En este caso se ha hecho una extracción dentaria y acá vemos el coágulo de color negro. Además había una dehiscencia en la zona vestibular. Limpiamos, esa es la foto cruzal, ¿no? Limpiamos la zona quirúrgica y el coágulo, o el tejido, a veces un tejido de aspecto negruzco, ¿no? De color negro. En este caso, este paciente de la universidad, ¿no? Desarrolló una infección y además de la alveolitis húmeda, hubo una gran cantidad de pus que se acumuló en la zona del tercer molar. Una complicación, también una alveolitis húmeda. Más alveolitis húmeda, Andrea, ¿no? Es una paciente a quien se le hizo la extracción del tercer molar y continuaba el dolor después de 4 días. Después de 4 días, eso ya no es normal. El coágulo se ha infectado, hay que curetear el alveolo. Esta es otra pacientita que desarrolló un hematoma, ¿no? Y el hematoma se infectó, ¿no? Y se produjo una tremenda hinchazón en la región facial, ¿no? Y tenemos después la tercera forma, ¿no? La tercera forma de alveolitis húmeda, que yo le he llamado cicatrización tórpida, ¿no? Tórpida viene de torpe, ¿no? Quiere decir que es aquel paciente en el cual la herida va cerrando poco a poco, doctor me sigue fastidiando, ya no me molesta, le damos medicación, pasa una semana, 10 días, cierra la herida, pero cuando le tocamos, o cuando el paciente se toca la zona de la extracción, el paciente sigue sintiendo dolor. Entonces, cuando el paciente siente dolor es porque está infectado el coágulo, ¿no? Y se ha producido una alveolitis húmeda, ¿no? Este es el alveolo dentario de un paciente con cicatrización tórpida, ¿no? La causa de la extracción fue una enfermedad periodontal, ¿no? Y entonces el paciente un paciente incluso era dentista, era colega, y estaba preocupado porque él pensaba pues que tenía cáncer. Me dice, Charraúl, me han hecho la extracción, la herida no cierra, no tendré cáncer, en una biopsia, me dice, ¿no? No le digo, todo lo que está pasando aquí es que se ha infectado la zona donde le han hecho usted la extracción. ¿Por qué le hicieron la extracción? Le hicieron la extracción por una alveolitis, por una enfermedad periodontal, ¿no? Entonces me dice, no, pero acá hay una imagen radiolúcida sospechosa, es periodontal, ¿no? Entonces lo único que hice fue hacer aplicar anestesia, curetear la herida y se acabó la infección, se acabó el sangrado, se acabó el dolor, se acabó todo, ¿no? Entonces, cuando una herida duele, es un cáncer, ¿no? Si duele el cáncer, es simplemente una infección, una alveolitis húmeda, ¿no?
Ese es Juan, el doctor Juan, que me escribe desde México, ¿no? Y me comparte este caso a través del WhatsApp, ¿no? Ese doctor, le comparto este caso, estoy preocupado, es una paciente a la cual le he hecho una extracción dental, una extracción simple, de una primera molar inferior, y vea usted, me dice, ¿no? Le sigue doliendo, pero yo veo que acá hay fibrina, me dice que se acuerda Mario, sí, le digo, pero si le duele después de 4, 5, 6 días, eso es una alveolitis húmeda. ¿Qué hay que hacer? Simplemente hay que curetear y se acabó la historia, ¿no? No hay que tener temor en curetear. ¿Qué pasa cuando no cureteamos oportunamente? Es decir, no hacemos el diagnóstico oportuno de la alveolitis húmeda. Y no solamente no hacemos el diagnóstico oportuno, sino no hacemos el tratamiento oportuno. Es decir, por alguna razón el paciente no desea, no colabora, no quiere que le vuelvan a curetear. De repente el doctor también dice, no, pero ¿qué va a decir la paciente? Que trabajó en forma antihigiénica. Mejor lo medicamos y que baje, ¿no? Entonces pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y en lugar de curarse el paciente, se produce una infección, ¿no? Y la infección se caracteriza ¿por qué? Por dolor, ¿no? Miren ustedes la foto de la paciente de la radiografía arriba, antes de la extracción, y luego la foto después de la extracción. Aquí el problema fue en la pieza número 3.8, ¿no? La paciente presentó una pústula aquí en la piel, ¿no? Vamos a ver ahora la imagen, ¿no? En el lado izquierdo, voy a avanzar y después retroceder la imagen, ¿ven? Y después de 2 meses me dice, doctor, estoy preocupada, o no sé qué cosa puede ser, es una infección, pues, ¿no? ¿Y por qué le cureteaste? No. ¿Y por qué no le cureteaste? Es que la mediqué, ¿no? La mediqué y la mediqué. Vuelvo a la radiografía. Vean ustedes que han pasado 2 meses, no, 3, junio, julio, no, 2 meses, no, 2 meses. Ya la paciente empezó su tratamiento de ortodoncia, ¿no? Pero todavía no han resuelto la infección. Entonces, primero tenemos que resolver la infección y después recién pasar al tratamiento de ortodoncia. Entonces, la preocupación de la paciente, naturalmente, era que iba a tener una cicatriz porque tenía que hacer un drenaje. Le hice el drenaje de nuestra cantidad de pus, no fue inmensa, pero era necesario, ¿no? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Esto ocurre porque no se hizo el diagnóstico oportuno de la alveolitis húmeda, ¿no? Si hubieran hecho el diagnóstico oportuno, no se hubiera llegado a la incisión facial, ¿no? Y no es una paciente que se desapareció, porque también hay pacientes que no vienen a la consulta. Eso ya no es responsabilidad del doctor, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes tienen que tomar las precauciones del caso, ¿no? Al final, la verdad es que no le quedó nada de cicatriz, ¿no? De una paciente que tenía un buen grado de cicatrización, pero ya fue una molestia, ¿no? Para la paciente, joven, ¿no? Una dama, tener que hacerle una incisión. Este es el caso de Camila, ¿no? Que ya les expliqué hace un rato, que presentó un flemón en el lado derecho, ¿no? De la mandíbula. Un dato importante tanto en Karina como en esta paciente, como en Camila, es que el alveolo dentario se conserva, ¿no? Si el alveolo dentario está conservado, quiere decir que eso no es una osteomielitis, eso todavía es una alveolitis húmeda, ¿no? Miren la cantidad de pus que salió, eso ya lo hemos visto en la imagen hace un rato, y el final, de todas maneras, tranquilo, ¿no? Esto también lo hemos visto, algunas complicaciones tardías que se pueden presentar, ¿no? Este es otro paciente, ¿no? El cual ha presentado una osteomielitis masiva en la mandíbula en el lado izquierdo, ¿no? Son casos que no fueron diagnosticados oportunamente, son complicaciones que empezaron como una alveolitis húmeda, ¿no? Es una paciente a quien también le hicieron una extracción del tercer molar, tenía una ligera eliminación de la apertura, tenía una infección en el lado derecho, en la pieza 4.8, y vemos en la radiografía, en la tomografía, perdón, sobre todo aquí en el axial, que hay unos puntitos de color negro de tamaño variable, ¿no? Esa es una de las cosas que vemos, y vemos también que esta vista de abajo, a la izquierda, la coronal, vemos que los bordes del alveolo dentario ya están comenzando a aparecer medio carcomidos, ¿no? Eso son zonas de osteolisis, ¿no? Características de una infección osteomielítica. Eso ya es una osteomielitis. Miren, en la sagital, acá la de arriba a la izquierda, vemos en la zona de atrás, en la zona distal del alveolo, una imagen de baja densidad, ¿no? Lo que en radiología se diría una imagen radiolúcida, donde ya hay puntos, hay zonas en las cuales el hueso presenta características de osteomielitis, ¿no? Este es el caso de una paciente que sufrió una hemorragia, ¿no?
A ella le habían hecho la extracción, ella vino a la consulta a fines del mes de enero, me acuerdo, ¿no? Y la extracción la habían realizado en la quincena de diciembre, un mes antes, ¿no? Casi un poco más de un mes antes. Entonces, ocurrió la panorámica, ¿no? La panorámica al momento que yo la conocí después de un mes y medio. ¿Qué llama la atención? Que no hay alvéolo dentario. En un mes y medio no puede desaparecer el alvéolo dentario, ¿no? Esto es una osteomielitis. Estos no son restos de diente que le han dejado ni fragmentos de hueso, no. Estos son secuestros óseos, ¿no? La historia de esta paciente fue la siguiente. Le hicieron la extracción dentaria y sufrió un cuadro de hemorragia, ¿no? En el momento en que sufre la hemorragia, pero la hemorragia no por un vaso sanguíneo, sino una hemorragia similar a una alveolitis húmeda. Entonces el doctor que la atendió le dio coagulantes, ¿no? Dijo, no, este es un problema de coagulación coagulantes. Primer error. Entonces, con los coagulantes y la compresión paró el sangrado. Bueno, ya aquí queda la cosa. Pasaron 5 o 6 días, otra vez un episodio de sangrado, más coagulantes. Pasaron 3 semanas, otra vez más coagulantes. Entonces, llegó un momento en el cual la paciente quedó tranquila, ¿no? Y a las 3 semanas y media más o menos, desapareció cualquier rastro de la hemorragia, ¿no? La herida cicatrizó, ¿no? Aparentemente, y después de un mes y medio, otra vez hace una hemorragia. Entonces, es ahí donde la misma paciente se toma una radiografía panorámica y ella misma le pide al radiólogo que por favor le tome una tomografía. Fue así que yo la conocí a la paciente, ¿no? Recuerdo porque vino un día antes de que yo me fuera de viaje, por eso que yo no me comprometí a atenderla, ¿no? Esa es la tomografía, es un cuadro típico, característico de una osteomielitis, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error? El error fue pensar que la hemorragia que tuvo desde el primer día, el segundo día postoperatorio, fue ocasionado por un trastorno de la coagulación, ¿no? La causa de la hemorragia fue una alveolitis húmeda. Entonces, si hubiesen hecho un curetaje en ese momento, todo quedaba ahí. Pero el insistir con el coagulante por un diagnóstico errado, pues un diagnóstico equivocado, eso no es una discrasia sanguínea, eso es una hemorragia producida por una infección del coágulo. Eso determinó que esa alveolitis húmeda se transformara, se convirtiera finalmente en una osteomielitis, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, y para ello el paciente tiene también pues, que venir a la consulta, ¿no? Este John, yo le pongo John COVID, ¿no? Porque fue un paciente que vino ya durante la pandemia, ¿no? Yo no he dejado de trabajar durante la pandemia, ni durante la cuarentena, yo estoy trabajando. Y uno de los pacientes fue John, me dijo, hace 2 meses me han hecho la extracción, pero yo me tuve que meter a mi casa por un COVID, ¿no? Yo tengo mucho temor. Pero se me hinchó la cara y presenta un hinchazón tipo flemón, ¿no? Una infección anaerobia. Entonces yo le digo, lo que hay que hacer es primero pedirte una radiografía. En la radiografía ya no aparece el alvéolo dentario. No, perdón, no habían pasado meses, habían pasado 6 meses, ¿no? Entonces, ya como es una persona joven, el alvéolo dentario ha desaparecido, pero se ve que la calidad del hueso es aparentemente normal, ¿no? Entonces, aquí la infección, el hueso ha cicatrizado correctamente, pero la infección se ha ido a los tejidos blandos. Entonces le tuve que hacer un drenaje y manejar con una gran cantidad de antibióticos para controlar, en este caso, el flemón que se había producido, ¿no? Ese es el caso de Carlos, ¿no? A Carlos le extrajeron un tercer molar, una pieza 4.8, en una clínica privada muy conocida, ¿no? La radiografía es muy mala, ¿no? Definitivamente no se ve absolutamente nada. Y después de eso se produjo una alveolitis húmeda, ¿no? Por lo que me cuenta Carlos que sintió dolor, molestia. Es el paciente que vino, además, que tuvo además un problema de parestesia, ¿no? Entonces, cuando lo atienden, lo limpian, lo lavan, etc., él no apreciaba una mejoría. Como es una clínica conocida, ¿no? Una cadena de clínicas, llamaron al cirujano, ¿no? Que atendía, el cirujano maxilofacial que atendía a los pacientes complicados, ¿no? Y el cirujano le pidió con buen criterio una radiografía panorámica, que es la que se tomó en el mes de julio, ¿no? Y en ese momento el cirujano, todos somos seres humanos, no podemos equivocar, no podemos criticar. Lo que ocurrió fue que el cirujano dijo, esto es una alveolitis húmeda, ¿no? Hay que curetearla. Lo que yo veo en la radiografía en el mes de julio, un mes después de la extracción, es que ya el alvéolo dentario ha desaparecido, se ha borrado. Esto ya es una osteomielitis, ¿no?
Entonces, aquí no solamente hubo un error de diagnóstico oportuno, de repente fue una bacteria muy virulenta, y no se hizo el tratamiento correcto o adecuado o oportuno de la alveolitis húmeda, y ya se convirtió, miren, solamente un mes en una alveolitis, en una osteomielitis, ¿no? Entonces, el cirujano, ¿no?, de repente le falta un poco de experiencia, ¿no?, y dijo, no, estos solamente son pedacitos de hueso que han quedado de la cirugía, ¿no? Son secuestros óseos. Le hizo hasta 3 curetajes, ¿no? En el tercer curetaje le dice, ten cuidado que no se te vaya a quebrar la mandíbula. Y fue ahí donde el paciente recurrió a otro doctor, que no fui yo, ¿no?, para que le tomara o le indicara una panorámica, ¿no? Y este último doctor me hizo la consulta. Entonces, la radiografía de abajo es la radiografía del mes de septiembre, ¿no?, en donde ya se ha producido, no solamente se ve evidencia de una osteomielitis, sino también una fractura patológica. ¿Dónde empezó esto? Con una extracción dentaria y una alveolitis húmeda, ¿no? Entonces, no hay que tener temor de curetear, ¿no? Esta es un poco de la secuencia que de fotos que me facilitó el paciente. Me dijo, así estaba yo cuando tomaron mi caso en el mes de julio por el especialista, ¿no? Entonces acá ya se ve que hay un tejido atípico en la zona de la zona retromolar, hay un tejido necrótico, además de inflamatorio. Eso es una osteomielitis, ¿no?, cantada, ¿no? Le digo, ponte los dedos acá solamente para hacerme recordar que tienes parestesia, ¿no? Y la parestesia era lo que habíamos visto hace un momento. Acá está, este es el corte tomográfico, porque durante la cirugía, y esta es una cuestión accidental, habían roto el techo del conducto dentario y se había producido una parestesia, ¿no? Entonces le hicieron varios curetajes, le extrajeron fragmentos de hueso. Lógicamente los fragmentos ya no son fragmentos que dejaron durante la cirugía, son más bien secuestros óseos, ¿no? Entonces, finalmente, Carlos llegó a sala de operaciones, ya no fue mi paciente, le dije, bueno, es un problema muy delicado. Llegó a sala de operaciones, tuvieron que curetear y tuvieron que colocarle mini placas y tornillos porque ya la fractura era evidente, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto, colegas? Empezó con una alveolitis húmeda. Entonces, hay que tener cuidado porque las cosas no son tan sencillas, ¿no? La alveolitis húmeda puede ocurrir en niños como en adultos, ¿no? El problema es bastante similar. Vamos a ver entonces ahora algunos casos, perdón. Nos vamos a ir a ver a la alveolitis húmeda. Seca, perdón, ¿no? La alveolitis seca, ¿no?, tiene un nombre parecido a la alveolitis húmeda, pero no tiene nada que ver una con la otra. En el caso de la alveolitis húmeda hemos visto que es una infección del coágulo, una putrefacción del coágulo, una sepsis masiva del coágulo. En el caso de la alveolitis seca, es el desprendimiento del coágulo por una fibrinólisis, ¿no? Es una fibrinólisis del coágulo. Y a ese momento ya no nos interesa mucho saber la fisiopatología. Vamos a ver el tratamiento, que es lo que nos interesa. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la alveolitis seca, ¿no? Son los sinónimos en la literatura de la alveolitis seca, el dry socket, ¿no?, o alveolitis fibrinolítica. El paciente pierde el mejor apósito que puede tener un ser vivo, que es el coágulo, ¿no? Entonces se aprecia un alveolo vacío, incluso a veces un hueso necrótico, que es otro caso también. El paciente presenta un dolor insoportable, miren, varios casos, ¿no? El hueso acá, en el caso de la derecha, en el caso número 4, presenta un hueso de color blanco opaco, es una necrosis del hueso. Toda esa tabla ósea se va a desprender después, ¿no? Es una complicación. El hecho es que tenemos que hacer un manejo adecuado de este problema, ¿no? Vamos a ir avanzando. Son diferentes casos de alveolitis seca. Entonces hemos dicho que el coágulo es un apósito natural, ¿no? Y lo que nosotros hacemos cuando no tenemos el apósito natural es preparar un apósito que reemplace a este apósito natural, que se le llama, en general, tiene el nombre de apósito quirúrgico, ¿no? Este apósito quirúrgico puede tener diferentes presentaciones comerciales. Puede ser una gelatina, puede ser un gel, puede ser una espuma, puede ser una solución, puede ser un bálsamo, ¿no? O puede tener también, puede ser un polvo con un líquido que se mezclan, ¿no?, y que después de unos minutos se endurece, es decir, un cemento, ¿no? Y a eso le llamamos cemento quirúrgico. Entonces, el cemento quirúrgico es una de las formas comerciales del apósito quirúrgico. El apósito quirúrgico es aquello que nosotros utilizamos, medicamentos que usamos tópicamente para reemplazar al coágulo. De eso se trata
el concepto de apósito quirúrgico. Las propiedades ideales de cualquier apósito quirúrgico están ahí, no son nuevas, ¿no? Es una terminología muy antigua, ¿no? La bella y la bestia es porque no existe pues ni el hombre ni la mujer perfecta, eso existe en los cuentos de hadas, ¿no? Por lo tanto, tampoco existe el apósito quirúrgico perfecto, ¿no? ¿Y por qué no existe el apósito quirúrgico perfecto? Porque el coágulo tiene algo que ningún cemento o ningún apósito tiene, que son los factores de crecimiento que van a permitir que el coágulo se convierta después en hueso, ¿no? Eso no tiene ninguno de los materiales que, a pesar de tener propiedades analgésicas, antisépticas, cicatrizantes, etcétera, no llegan a igualarse en el comportamiento medicamentoso, digamos, o el comportamiento clínico, perdón, o biológico, para decir el término, comportamiento biológico de un coágulo, ¿no? Hemos usado diferentes tipos de sustancias, ¿no? De las cuales vamos a mencionar algunas de ellas y las vamos a desarrollar. Tener en cuenta que el eugenato de zinc o eugenolato, que sería el término correcto, el eugenato de zinc contiene eugenol, el eugenol no tiene nada de propiedades analgésicas tópicas, ¿no? La función tópica principal del eugenol es el ser una sustancia astringente, es decir, una sustancia que produce necrosis, ¿no? Y como se produce necrosis del hueso, necrosa las fibras nerviosas, y el paciente siente un alivio del dolor, pero no es porque sea una propiedad analgésica, ¿no? El eugenol produce necrosis del tejido, ¿no? Vamos a ver entonces una serie de sustancias que nos van a permitir, o que nos han permitido históricamente, buscar un reemplazo parcial al coágulo, ¿no? Y una de ellas es la famosa pasta Albohil, ¿no? La Albohil de la empresa Septodont de Francia, ¿no? Que tiene más de 50 años en el mercado, ¿no? Y posiblemente cumpla 50 años más, ¿no? Es una sustancia que tiene esos componentes, dice iodoformo y butoformo, que son sustancias que tienen propiedades antisépticas muy buenas, ¿no? Sin embargo, así como son muy buenas como antisépticos, son muy malas como cicatrizantes, porque tienen también tienen como propiedad producir necrosis de los tejidos cuando es aplicado directamente sobre el hueso, ¿no? Yo lo uso excepcionalmente hasta cuando lo vendían, ya no lo venden comercialmente, porque es un polvo, ¿no? A mi modo de ver, es el mejor antiséptico tópico que existía en el mercado, ¿no? Cuando trabajaba, cuando hacía una quistectomía, había una cavidad grande, yo lo utilizaba, ¿no? Preparaba la famosa gasa iodoformada, que a pesar que yo sabía que producía necrosis, lo que quería era evitar la infección, ¿no? Entonces, el Albohil tiene iodoformo, evidentemente. Tiene eugenol, que supuestamente es el analgésico, ya les he dicho que el eugenol es una sustancia que produce necrosis. Tiene una sustancia que abajo dice penguagar-YAM. ¿Qué es el penguagar-YAM? Es una sustancia, es una proteína, perdón, de origen bacteriano que se usa como cicatrizante. Se usa mucho en el tratamiento de quemaduras. Es muy bueno, sinceramente, ¿no? Sin embargo, estas son las propiedades del Albohil. Por un lado tiene propiedades buenas, por otro lado malas. Tiene como ventaja principal que se puede absorber dentro de los tejidos, o lo que quede va a ser expulsado como cuerpo extraño, ¿no? Entonces se la ponemos en el alvéolo dentario, el paciente se va y no tenemos que cambiarla, ¿no? Tiene sus ventajas, no hay que negarle tampoco las ventajas que tiene. Tenemos también diferentes tipos de esponjas de colágeno, esponjas con diferentes factores de la coagulación, esponjas simples de colágeno puro, ¿no? Esponjas con timerosal, esponjas con vasoconstrictores, ¿no? Que en realidad han sido fabricadas o han sido creadas como hemostáticos, ¿no? Pero como son biodegradables, también se pueden usar dentro del alvéolo dentario. En este caso, dos nombres comerciales también de la empresa Septodont, ¿no? De Francia. Pero como somos peruanos y los peruanos dicen que lo peruano también es bueno, y eso es cierto en muchos casos, existe una versión peruana, muy peruanísima del colágeno, ¿no? Son esponjas de colágeno que vienen embebidas en una sustancia llamada timerosal, que es un antiséptico débil, ¿no? El timerosal es el componente principal del mertiolate, ¿no? Como para recordar un poco eso. Entonces, esta esponja, este timerosal, cuando se mezcla con el agua, hace que cambie de color la esponja, porque el timerosal cambia de color de transparente, cambia a rosado. Entonces la esponjita, cuando la embebemos en agua destilada o en cloruro de sodio, inmediatamente
cambia de color y se pone la esponjita de color rosado, y esa esponjita de colágeno la ponemos directamente dentro del alvéolo dentario, ¿no? El nombre comercial es hemocolágeno, pero de hemo no tiene nada, es un colágeno, el nombre comercial es hemocolágeno, ¿no? Eso lo fabrica de hace muchos años, muchas décadas, una empresa peruana llamada Cirugía Peruana, ¿no? Que también hace apósitos, hace gasas, fabrica también hilos de sutura, ¿no? Tiene una presentación en chips también, ¿no? Eso es algo que sí a mí me encanta, ¿no? Yo no me voy a negar, ¿no? No es porque sea peruano, ¿no? Sino es bueno, ¿no? Es el famoso bálsamo del Perú, ¿no? El bálsamo del Perú es una sustancia aromática, es una sustancia a base de ácido cinámico y ácido benzoico, que tiene propiedades cicatrizantes. Para mi humilde modo de ver, es uno de los mejores cicatrizantes tópicos que hay, ¿no? Es una sustancia que también tiene propiedades antisépticas débiles, pero que no puede ser usada directamente en el tejido porque, como es una jalea, ¿no? Al echar dentro del alvéolo se va a chorrear, ¿no? No se va a mezclar, no es muy práctico colocarla directamente. Entonces se usa como vehículo una gasa, es decir, una gasa embebida en bálsamo del Perú, o se puede mezclar también con el óxido de zinc, ¿no? Porque el óxido de zinc es una sustancia, un polvo, ¿no? Que tiene la particularidad de poderse mezclar con sustancias aceitosas, ¿no? El bálsamo del Perú es aceitoso, el ojenol es aceitoso, por eso es que se puede mezclar fácilmente y hacer un cemento quirúrgico, ¿no? De ahí que podamos utilizar nosotros el bálsamo del Perú, ¿no? De manera cotidiana. Lo vende, el único sitio donde se vende esto es en la Farmacia Universal. Se van a la Farmacia Universal, compran su frasquito, cuando estaba a 22 soles. Ahora habrá subido pues a 30 soles, ¿no? Algo por ahí. Pero van y lo compran y eso lo tienen durante algunas semanas, no mucho tiempo tampoco. Y es una sustancia que es sensible a la luz, es fotosensible, por eso viene en un frasco oscuro de color ámbar, ¿no? También en el mercado tenemos el propóleo con diferentes nombres comerciales. El propóleo es una sustancia derivada de la cera de las abejas, de una especie de abejas, que tiene propiedades también parecidas, muy parecidas al bálsamo del Perú, ¿no? Ese es el nombre comercial, ¿no? El producto comercial Aldolex, pero existen también otras marcas, ¿no? Es una cera, es un producto que se coloca, que no se mezcla con nada, sino que se coloca directamente dentro del alvéolo dentario. Y también bastante bueno. Como buenos peruanos, también en la Farmacia Universal podemos encontrar aceite de copaiba. El aceite de copaiba lo mezclamos también ¿con qué? ¿Con qué sustancia? ¿Con qué vehículo? Con el óxido de zinc. Producimos una pasta que no es tan homogénea, me gusta más la pasta de óxido de zinc con bálsamo del Perú, y luego eso se coloca directamente sobre la herida, pero de manera superficial. Después también teníamos, porque ya no venden comercialmente, el iodoformo, y como el iodoformo he dicho que produce necrosis, ¿no? No se puede utilizar puro, ¿no? Se mezcla con 3 a 1 con el polvo del óxido de zinc, ¿no? Y se hace una mezcla homogénea, y después que se ha mezclado con el óxido de zinc, se hace la preparación con eugenol, ¿no? Esta es una preparación así súper potente como antiséptico, pero como repito, puede producir a veces cuadros de necrosis del alvéolo dentario, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta pasta no debe ser colocada directamente sobre el alvéolo, sino simplemente hay que colocarla en la parte superficial del alvéolo, si se puede, mezclado con partículas de gasa, con chip de gasa, para evitar que la pasta se introduzca accidentalmente dentro del alvéolo hasta el ápice, ¿no? Después también tenemos a la aloe vera, ¿no? Es la penca de la aloe vera, ¿no? Que además de alejar la mala vibra, como dicen los malos espíritus, a la envidia, no sé si será cierto, pero el hecho es que es una sustancia muy buena para ser utilizada dentro del alvéolo dentario, dentro de los tejidos en general, ¿no? Esta no es una planta natural del Perú, es una planta natural de Asia, ¿no? Pero que fue traída ya hace muchos cientos de años a América y se utiliza, o sea, puede ser utilizada para el tratamiento de alveolitis seca, ¿no? La penca, como ustedes saben, contiene un alto contenido de yodo, ¿no? Por eso que la penca, o sea, la hoja, tiene que ser colocada en una solución de agua limpia, agua hervida, fría, durante toda una noche, son 6 a 8 horas, para que elimine el contenido de yodo, ¿no? Y al siguiente día ya abrimos la penca, la cortamos y extraemos el gel, ¿no?
y es el gel el que vamos a colocar directamente sobre el hueso, ¿no? Sobre el alveolo dentario que tiene alveolitis seca, ¿no? Este es un trabajo de investigación del doctor Benito Ceballos. En ese entonces era su trabajo de tesis en la Universidad de Villarreal, donde hizo un trabajo de investigación colocando aloe vera inmediatamente después de extraer los terceros molares inferiores, ¿no? Entonces son algunas alternativas que podemos utilizar para el tratamiento de la alveolitis seca, ¿no? Y la alveolitis seca, cuando la tratamos con un apósito cualquiera, no podemos dejar la gasa de manera permanente. Si usamos gasa, ¿qué pasa? La gasa es un material orgánico que se va a putrefactar. Entonces, si colocamos gasa en la preparación del cemento quirúrgico, debemos de cambiar la gasa por lo menos cada 4 o cada 5 días, ¿no? Para después lavar la herida e irla renovando, ¿no? Continuamente, hasta que finalmente, como se ve acá, al 7º día, el alveolo dentario ya es cubierto por tejido blando y ahí termina la etapa dolorosa de la alveolitis seca, ¿no? Lo que no podemos hacer es lo que vamos a ver en esta secuencia radiográfica. Es un caso que yo lo presenté en una revista española hace muchos años, ¿no? Independientemente que esté justificado o no la extracción, el hecho es que le hicieron la extracción. Ya está extraído el diente. Se produce una alveolitis seca, eso no es culpa de nadie, y deciden colocarle una pasta, un cemento de óxido de zinc eugenol, ¿no? Con tal apuro, ¿no? Yo diría, hay que pensar siempre bien del colega, con tal apuro que tenía exceso, ¿no? Habría tenido exceso de eugenol, y en lugar de ser una pasta, fue un líquido, ¿no? Una crema, ¿no? Demasiado poco densa, y el material se fue hasta el fondo del alveolo dentario como si fuera una impresión, ¿no? Estuviéramos tomando impresión del alveolo. Ese eugenol produce necrosis, y la necrosis produce a veces una osteitis intensa, una inflamación intensa del alveolo dentario, produce una necrosis del hueso, y eso produce un intenso dolor. Entonces le aplicaron anestesia y con la fresa quirúrgica comenzaron a desgastar el óxido de zinc eugenol hasta la mitad del alveolo. Continuaba el dolor y le fueron quitando más en otro día y así sucesivamente, hasta que finalmente quedó con material solamente en el tercio apical, ¿no? Fue ahí donde yo conocí a la paciente, una dama, y le dije, bueno, acá hay dos formas: o te hago una cirugía para extraer el material mediante un procedimiento muy parecido a una pisectomía, el cual es un poco riesgoso en el molar, o lavamos la cavidad y te colocamos una sustancia llamada bálsamo del Perú, a ver cómo mejora, ¿no? Eso depende de ti, tú me das los resultados son posibles. Me dice, doctor, yo no quiero más dolor, yo no quiero más agujas, perfecto. Eso sí, yo no sé cuántos días va a tomar esa curación, ¿no? Finalmente la herida se cerró al cabo de 7 días, ¿no? A veces sucede, ¿no? A veces sucede que las partículas del óxido de zinc eugenol quedan dentro del hueso como un tatuaje. Eso no va a pasar absolutamente nada, pero de por sí ya es una complicación, ¿no? En otros casos podemos aplicar el bálsamo del Perú, como este paciente, bebido en una gasa, ¿no? Pero solamente de manera superficial, ¿no? Este es un paciente excepcional que se tardó, en el cual se tardó alrededor de 2 meses en cerrar el alveolo. Este es un paciente que tenía un antecedente de diabetes mellitus, ¿no? Muy serio, que el paciente que no había sido diagnosticada y que el paciente tampoco sabía que lo tenía, ¿no? Entonces, fue un caso que yo conocí con 2 semanas más o menos, en donde la alveolitis seca era muy intensa, muy dolorosa, y le coloqué bálsamo del Perú con gasa y le fui cambiando cada 4 o 5 días, ¿no? Hasta que a los 2 meses, días más, días menos, se desprendió una parte del hueso de la tabla lingual y terminó de completar la cicatrización en el alveolo dentario, ¿no? Entonces, fuimos investigando en el camino, análisis más, viene, y se descubrió que el paciente era diabético no controlado, ¿no? En todo caso, una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Esto no es parte del curso, no es una complicación, estoy colocando un caso en el cual he extraído un ameloblastoma, pero esta es una cavidad muy grande, ¿no? Y las cavidades grandes son tratadas de manera similar a lo que hacemos con una alveolitis húmeda, ¿no? O seca, perdón, ¿no? La única diferencia es que la herida, la cavidad va a cerrar en mayor tiempo. Entonces, la reflexión es que si utilizando estas pastas o estos cementos o estas sustancias tópicas, puedo lograr cerrar una cavidad tan grande como esta,
¿cómo no voy a poder cerrar un alveolo dentario después de una alveolitis seca, ¿no? Entonces, no tengamos ningún temor en aplicar alguna sustancia, pero siempre tener en cuenta que el uso de cementos quirúrgicos tiene que ser de manera solamente superficial, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de las ciencias básicas. Vamos a ver ahora unos videos en donde vamos a ver la forma, no sé si correcta, ¿no? Pero unas alternativas, una alternativa de la preparación de la gasa. Vamos a ver un caso en el cual se le ha cambiado la gasa en todo caso, ¿no? Una alveolitis seca donde se le ha hecho un cambio de gasa. Es un caso de alveolitis seca, la cual vamos a ver dos casos, en los cuales se ha hecho solamente la técnica del lavado de la cavidad. Voy a apagar volumen. Ya. Solamente se ha hecho el lavado de la cavidad y la colocación de un cemento quirúrgico embebido alrededor de una gasa. Entonces el paciente viene con la gasa, a cambiarse la gasa, y lógicamente la gasa está sucia, está contaminada, está con resto de comida, razón adicional para cambiar la gasa, ¿no? Entonces sacamos la gasa con el cemento quirúrgico anterior, hacemos un lavado, ¿no? No estoy cureteando por si acaso, no me gusta curetear. Hacemos un lavado, vemos que hay zonas que ya están comenzando a sangrar. Eso sí, hay que retirar todo el apósito. Lavamos con clorexidina o con cloruro de sodio y le colocamos una nueva gasa más pequeña, ¿no? Usualmente nos toma uno o máximo 2 cambios de gasa después de una alveolitis seca en una extracción simple, ¿no? Y cuando es una tercera molar, a veces nos puede tomar pues una semana y media máximo. De todas maneras, la herida finalmente va a cerrar por cierre diferido, ¿no? Una vez que está limpia la cavidad, le colocamos una gasa con un cemento quirúrgico o una gasa embebida con bálsamo del Perú, ¿no? Entonces las paredes se van llenando de tejido blando, nuevo, sano, limpio, y eso es suficiente para que el dolor cese, ¿no? En la medida en que la gasa, perdón, que el alveolo dentario se va rellenando, el dolor también va a acabar, ¿no? En este caso, ya estaba en la etapa casi final, solamente le he colocado una gasa embebida, ¿no? Mojada, embebida, bien exprimida, con bálsamo del Perú, ¿no? Siempre hay que secar bien la cavidad, ¿no? Ya no cerró la boca, ya no malogró la cosa. Bueno. Entonces le estamos colocando en este caso su gasa embebida en bálsamo del Perú. Hasta que llega un momento en el cual más bien la gasa entorpece o dificulta la cicatrización, es el momento en el cual ya no debemos de colocar gasa, ¿no? Entonces le cambiamos la gasa, lo dejamos 4 o 5 días más y la gasa va a ser expulsada como cuerpo extraño. El paciente un buen dice, doctor, se me salió la gasa, termina el asunto, hay que controlar hasta que finalmente cierra, la cavidad cierra por completo, ¿no? Es un paciente a quien le hice la extracción de 2/3 molares. En un lado hubo alveolitis seca y en el otro lado la cicatrización fue normal, ¿no? Y en este segundo caso también vamos a hacer un cambio de gasa después de haber empezado el tratamiento de una alveolitis seca, ¿no? En este caso, un alveolo vacío en el maxilar superior. Una extracción simple, en este caso es una extracción simple. El anterior fue la extracción de un tercer molar. Entonces igual no estoy provocando el sangrado, solamente hago un lavado de la herida y se le coloca pues un apósito con cemento quirúrgico, en este caso fue óxido de, esta es una gasa ioformada, ¿no? Sí, es una gasa ioformada. La gasa ioformada se cambia después de, igual que con la gasa con óxido sinogenol, después de 4 o 5 días, ¿no? Y después llega un momento en el cual el alveolo ha cerrado por completo y ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya ni siquiera hay dolor, no hay molestias, y la gasa ya llega a interferir en algún momento con la cicatrización, ¿no? Quizá la amoxicilina es un preventivo, pero ya no es necesario aplicar ningún tipo de sustancia o ningún tipo de... Hemos dicho que